Muchachos, buenos días. Vamos a empezar entonces con la clase. Muchachos, listo. Entonces, vamos a empezar con la clase. Como les dije, vamos a ver cómo funciona lo de... Digo, vamos a ver si nos funciona lo de grabar la clase. ¿Sí? Entonces, cuando terminemos la clase, les diré si fue un éxito o si fallamos en el intento. ¿Listo? Pero entonces aquí ya vamos a empezar a grabar desde lo más importante del curso, que empieza siendo HTML. ¿Vale? Y antes quisiera saber ¿cómo ha sido su experiencia con HTML? ¿Han trabajado con HTML? ¿Se consideran que pueden empezar una estructura HTML de cero? ¿Saben cómo identificar los elementos? ¿Saben algo? O, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué conocen de HTML? ¿Consideran HTML como un lenguaje de programación? ¿Que no es un lenguaje? Sí, un lenguaje de programación. ¿No? ¿Por qué creen que no es un lenguaje de programación? ¿Funciones qué? Ajá, sí, buen punto. Sí, la verdad es que vamos a pensar siempre HTML como que va a ser un lenguaje, pero demarcado, ¿sí? Como dice, ¿cómo es su nombre? Como dice Juan Pablo, consideramos un lenguaje de programación cuando yo puedo hacer una lógica, operaciones dentro de algún programa. En ese caso, JavaScript es un lenguaje de programación. CSS ya ha evolucionado tanto que ya puedo hacer funciones matemáticas en las propiedades de CSS. Entonces, para ese estilo llamamos un lenguaje de programación. Entonces, vamos a partir de que HTML es un lenguaje demarcado, ¿sí? Y como todo lenguaje, HTML va a manejar unas convenciones que vamos a ver un poquito más adelante. Por convenciones nos referimos a qué etiquetas se deben utilizar, cómo se deben utilizar las etiquetas, ¿sí? Y utilizamos etiquetas y elementos para comunicar algo en el navegador, ¿sí? La extensión de un archivo HTML debe ser .html, ¿sí? De lo contrario, el navegador no va a entender qué es lo que le queremos o qué es lo que tiene que renderizar. Y recordemos que el navegador solamente entiende HTML, CSS y JavaScript, ¿sí? Existen 1000 tecnologías más, pero al final de cuentas todo se convierte en un JS, en un CSS plano, ¿sí? Entonces miren la estructura inicial de un archivo de un HTML. Ahora, esto obviamente tiene que memorizárselo. Hay un comando en Visual Studio Code que nos da esta estructura inicial, ¿sí? Entonces voy a abrir Visual Studio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya en la clase pasada hicimos una carpetica web? Entonces aquí voy a crear mi primer archivo. Normalmente el primer archivo de nuestro sitio web o de nuestra carpeta debería llamarse index.html. ¿Sí? Recuerden siempre la extensión .html. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el shortcut que tiene Visual Studio Code para darme ese inicio? Sería HTML 2.5 y le doy un tab. Y miren que ya tengo la estructura inicial, ¿vale? Entonces ahorita hablemos un poquito de esa estructura, ¿vale? En el bloque head es donde vamos a poner, o en la, ¿hubo algún problema? ¿O todos estamos aquí? ¿Sí? Listo. Entonces miren, esta primera etiqueta head básicamente es donde nosotros vamos a añadir los estilos. ¿Se acuerdan que por aquí en la clase pasada vimos que aquí había un error en una página que vimos que están importando más en la descripción? Entonces aquí sería un meta description. ¿Saben? Aquí entonces, sí, algo así. Entonces aquí va el título de la página, ese título es el que se muestra en el navegador. Vamos a poner aquí el Word, guardamos. ¿Sí? Entonces, ya saben, estilos, a veces
¿Y por qué se añade en esta sección? Porque esto es lo que primero se renderiza o se carga en una página web, ¿vale? Entonces, normalmente lo que uno busca es que cuando la página cargue con los estilos para que la página no se vea mal, ¿sí? Entonces, normalmente en esta sección es donde vamos a guardar nuestros estilos CSS. Luego tenemos la sección body, que en la sección body es donde vamos a añadir todo lo que se va a mostrar en la página web. Esta sección head de acá no muestra nada al usuario, ¿vale? Si yo pongo aquí hola, van a ver que este hola no se va a ver. Ahora, ¿cómo podemos abrir este archivo? ¿Se recuerdan que instalamos una extensión que llamaba Live Server? Yo puedo hundir aquí Control-Shift-P. Control-Shift-P. No está funcionando. Aquí está acá. Command-Shift-P y aquí le doy Live Server. Y le doy acá. Yo les apago la luz. ¿Mejor? Sí, entonces haríamos la extensión Open with Live Server. Y miren que aquí está. Si ustedes se fijan, miren que ese código que voy a añadir este computador es extremadamente listo. Miren lo que hace Chrome por nosotros. Él da por hecho como que, hey, tú no puedes poner nada en la etiqueta head, te lo voy a pasar al body. ¿Sí? Miren que si yo miro mi código, esto está dentro de la etiqueta head. ¿Sí? Entonces ya saben, todo lo que queramos mostrar al usuario debe estar dentro de qué sección? En el body. Entonces yo puedo llegar y paso esto acá y va a funcionar. ¿Sí? Entonces, solo quería que conocieran la estructura y ya saben, tenemos el head y el body. Dentro del head vamos a poner simplemente los estilos de nuestra página y dentro de la etiqueta body se van a poner todos los elementos que van a hacer que nuestra página se vea bien o lo que queramos mostrar al usuario. ¿Sí? A ver, ¿qué es esto que salió acá? ¿Todos vamos en la misma página? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué más nos dice este señor? También quiero mostrarles cómo, si yo por ejemplo, estamos en la página de la universidad, ¿verdad? Y si yo entro a la etiqueta head, que es donde les dije que están los estilos de una página web, miren que también hay unos cuantos scripts y por acá debe haber un link, .css, miren, aquí estoy incrustando CSS, yo fui removiendo esto y miren cómo todo se va deformando y va quedando simplemente en HTML básico. ¿Sí? Entonces, la primera parte en sí, el HTML es como la estructura de la página, ¿sí? El esqueleto de una página web. Ya luego con CSS y con JavaScript, yo voy a hacer que esa página que se ve normal, o sea, si ustedes maquetan este sitio web con HTML, a todos se le va a ver así. Ya son los estilos los que lo va a hacer único, ¿vale? Entonces, ya dependiendo de su Figma, ustedes van cambiando, yo quiero que los títulos sean rojos, yo quiero que las imágenes ocupen el 100% de la pantalla, yo quiero que ocupe el 20%. Entonces, todos esos ajustes ustedes los hacen con CSS. Pero si se fijan actualmente, y ahora que trabajemos en HTML, van a ver que la página se va a ver así, fea. ¿Sí? Entonces, miren, ya cuando uno recarga y coge los estilos, miren cómo la página pues vuelve a ser, vuelve a tener todo lo que, como se veía bien. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, ¿qué elementos HTML recuerdan ustedes que hayan trabajado? ¿Los H? ¿Cuál H? Tenemos H infinito, hemos dicho. Ustedes pueden utilizar un H hasta H100 y el navegador lo va a detectar.
Pero obviamente por buenas prácticas no es muy bueno tener tantas H en un documento HTML, ¿vale? Entonces, por lo general, el H1 es el título, ¿sí? Tenemos el H2 que va a ser el subtítulo, ¿sí? Y ya este H3 sería como para casos muy, como que el subtítulo tiene un subtítulo, ¿sí? Pero ya ahí ya sería mejor utilizar clases o otros elementos que modifiquen el comportamiento de un H, ¿sí? Entonces, los más utilizados y los que creo que vamos a utilizar en el curso, y se lo recomiendo, es siempre utilizar solamente un H1, H2 o H3. Y ya luego tenemos el de los párrafos. ¿Se recuerdan cuál es el elemento de los párrafos? P. Estoy dentro de P, pues como se deduce es un párrafo. Entonces yo aquí ya puedo poner un login ipsum, guardo, y recuerden que aquí tenemos un control A, alt Z, para indentar el texto, y estamos acá. ¿Sí? Recargamos, miramos nuestra página, y miren, ya se está viendo así. Sí, entonces, venga, pongamos esto un poquito más. Programación web. ¿Listo? Ahora, entonces, importante que entiendan que la mayoría de etiquetas deben cerrarse, ¿vale? El H1, miren que abro la etiqueta H1 y una vez termino el contenido de esa etiqueta, la cierro. ¿Sí? Entonces, no sé si vieron que yo hice un shortcut y solamente escribí H1 y le di un tab y se autocompletó la etiqueta. Y ya me deja donde para escribir. ¿Sí? ¿Hasta el momento algún inconveniente o todos estamos bien? ¿Sí? Entonces, como les digo, entonces las etiquetas las debemos cerrar, porque si no, si cometemos este error de, por ejemplo, abrir un H1 y no lo cerré, el navegador va a entender que este H1 está encapsulando todas las demás etiquetas y no debería de ser así. ¿Sí? Aunque ahora ya los navegadores han aprendido tanto, ya te corrigen. Miren. ¿Sí? En HTML no cerré el H1, pero ya los navegadores nos corrigen ese tipo de pequeños errores. Ah, marica. No, o más. Sí, abre el predeterminado, pero entonces copias la dirección y te la llevas para Chrome, la IP. Sí, preferiblemente en Chrome. ¿Listo? Entonces, ¿qué otros elementos HTML conocen? Que hayan utilizado. ¿El call? ¿El botón? ¿Y cuál otro? Botón. ¿El input tiene cierre o no tiene cierre? El input es uno de esos elementos que no necesitan cerrarse. ¿Sí? Entonces, el input podemos dejarlo y lo vemos ahora. Y el botón, entonces sí es un elemento que se cierra, ¿vale? Y dentro de sí, pues tiene la información que tiene ese botón. ¿Sí? Y miren que aquí ya queda este elemento, ¿vale? Pero bueno, entonces no nos vayamos tan lejos todavía de estos elementos, sino que vámonos a los más básicos, ¿sí? Entre los más básicos tenemos, entonces, la imagen es uno de los más básicos, ¿sí? Entonces, la imagen empieza así, con las letras IMG, y recibe dos atributos muy importantes. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Los han visto? La ruta en la cual se encuentra ese recurso que queremos mostrar en la página web, y tenemos otro importantísimo para cuestiones de SEO, que es el alt, el Alternative
text o image, ¿sí? Entonces, source va a ser el atributo que nos va, donde vamos a poner, a decirle la dirección de la imagen, ¿sí? Y luego vamos a tener un alt, que es en caso de que la imagen no cargue, se demostraría este texto, ¿sí? Y muchas veces, muchachos, se comete el error de que se pone la imagen sin el alt. ¿Y qué va a pasar? Que por X o Y razón la imagen no cargó, el usuario no va a saber qué se está mostrando en esa imagen, ¿sí? Entonces, les recomiendo siempre que siempre pongan algo en el alt de una imagen. ¿Sí? Entonces, voy a buscar una imagen por acá de programación. Voy a darle copiar dirección de imagen y la pongo en el source. ¿Sí? Guardo y miramos. Y miren que ya la imagen está en mi HTML y ahora, si la inspecciono, hay un alt. Ahora, ¿qué pasaría si por X o Y razón la imagen no carga? Miren que sale el alt. ¿Sí? Entonces, el usuario va a decir, aquí había una imagen de programación, pero pues falló. ¿Sí? Y esto lo castiga mucho el posicionamiento en Google, ¿sí? Cuando Google va a poner una imagen, perdón, una página en las primeras posiciones del buscador, él siempre se fija que la página esté bien construida a nivel de SEO y de eso depende mucho. Listo. ¿Queda clara la imagen, los H's y el P por ahora? ¿Sí? ¿Qué otros elementos tenemos? Tenemos las listas, los enlaces y los divs. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un UL y un OL? ¿O siempre utilizan UL para hacer una lista? Exactamente. Entonces, UL viene del un order list, ¿sí? Y esta es, perdón, lista desordenada y lista ordenada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Nosotros escribimos nuestra etiqueta UL tab, y miren que ya me quedan las etiquetas, el shortcut, y dentro del UL debe de ir otra etiqueta muy importante, que es la de la lista. Y dentro de esta etiqueta UL voy a crear un list. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poder poner un H3 y le digo temas. ¿Sí? Entonces, el primer tema es HTML. Luego otra opción va a ser CSS. Y la otra opción va a ser ya. ¿Sí? Ese sería el uso ideal de un UL, ¿vale? Donde no importa, o bueno, o importa un poco el orden, pero no es... Recargamos y miren que aquí ya está mi lista. ¿Sí? Entonces, esta es una lista desordenada. Si yo cambio este UL por un OL, mire que los bullets, estas cositas negras, pasan a ser números. Sí, ese es el gran cambio de los elementos, de estos dos elementos. No, no los ordena, los deja así, o sea, los deja en este orden. Sería 1, 2 y 3. ¿Sí?
Es una lista ordenada porque va de 1, 2, 3, o sea, te las van numerando. ¿Sí? Fíjate, se les pone el 1, 2, 3, 4. Ajá. Sí, entonces vengan acá. Esperamos más vale hacer esto así. Y tenemos H3 aquí, que sea horario. Sí, entonces miren que de esta manera podemos utilizar los OL y los UL. Entonces recuerden que siempre, o lo ideal es que dentro de estas etiquetas de listas, dentro de sí estén los li, ¿sí? Para enlistar cada una de las opciones que tenga esa lista. Sí, siempre. Siempre. Ya dentro de una lista, entonces, existe otro elemento muy útil, que es el A. ¿Sí? El A, en inglés, anchor, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer entonces es que el A envuelva el texto que quisiéramos que cuando el usuario de clic lleve a algún lado. ¿Alguien me puede decir cuál es el atributo que lleva la etiqueta A? href. ¿Sí? Entonces, href igual, abro comillas, y pondría la ubicación del archivo que quiero oír o la dirección de la página a la que quisiera visitar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría tener aquí un P, Universidad de ICESI, y yo quiero que ICESI, cuando yo le dé clic, me lleve a algún lugar. ¿Sí? Entonces, lo que debería hacer es, voy a, dentro de ICESI, o afuera de ICESI, creo una etiqueta A, ¿sí? y encapsulo la palabra ICESI. Y ya, mira, y ya vimos que la etiqueta, ya vimos que esta etiqueta debe llevar un href. Y el href va a ser la ubicación del recurso. Entonces yo le voy a pasar icesi.edu.co, ¿vale? ¿Sí? Guardamos. Y si doy clic acá, miren que ya mi enlace está funcionando, ¿vale? Hay otra propiedad muy útil que normalmente nos sirve mucho y es que el enlace abra en otra pestaña. ¿Saben cuál es ese comando? Esa propiedad. ¿Sí? No, desde acá. Que yo está acá, le doy clic. Sí, esa sería una manera, pero esa sería que el usuario lo haga. Yo puedo hacer que la página, cuando el usuario dé clic, automáticamente me abra en otra pestaña. Y eso es con la propiedad target. ¿Sí? Y le voy a pasar _blank. ¿Sí? De esta manera, cuando yo dé clic en ICESI, miren que me abre una nueva pestaña. Y normalmente esto es muy útil porque no sé si les pasa cuando ustedes entran a una página y le dan clic, no les gusta que les cargue la página que abrieron sobre la que ya estaban, porque entonces toca darle abrir el historial, volverla a abrir o devolverse. ¿Sí? Entonces normalmente lo que uno hace cuando lleva enlaces diferentes a tu página web es abrirla en una nueva pestaña. Y por ejemplo las redes sociales. Ustedes están instalando las redes sociales de la Universidad ICESI y ustedes no quieren que al darle clic a un icono de las redes sociales se cierre esta página para abrir Twitter. ¿Sí? Por ejemplo aquí. A ver, hagamos esto. ¿Sí? ¿Sí ven? Abre bien. Me abre una nueva pestaña de las redes sociales de la universidad. Yo no quisiera que al darle clic a estos iconos, pues se me hiciera sobre esta misma. Si fuera
estuviera mal. Sería una mala experiencia de usuario. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Queda claro entonces la etiqueta A? ¿Preguntas, dudas? Cualquier pregunta que tengan, muchachos, siéntanse libres de hacerla, que es parte de memorizarse estas etiquetas. Listo, entonces, creo que estamos entonces en estas etiquetas. Luego también tenemos el div, creo que es de los más básicos que nos hacen falta. Y es que básicamente yo puedo encapsular cualquier cosa dentro de la etiqueta div. ¿Sí? Y dentro de un div yo puedo tener un P. ¿Sí? Y dentro del div también puedo tener infinidad de elementos. ¿Vale? Y esto no va a tener ningún cambio visual en nuestra página. Simplemente estamos agrupando elementos. ¿Sí? Div. Miren que creé este div y dentro del div tengo un hola, tengo un P y pudiera tener también este botón acá. ¿Sí? Esto lo podríamos de pronto poner algo así. Y entonces creé este componente que es un div y dentro de este div tengo un H2, un P y un botón. ¿Sí? ¿Queda claro el div? ¿Han utilizado antes los divs? ¿Mucho? Pues bueno, entonces aquí viene la corrección. Resulta y acontece que la idea es decirle al navegador qué es lo que queremos comunicarle. Si yo a todo le pongo div, el navegador no va a saber, esto es el header, esto es una imagen, esto es un footer, ¿vale? Para eso llegaron las etiquetas semánticas. ¿Sí? No sé si se acuerdan que el lunes les comenté cuando llegó HTML5 y parte de que HTML5 nos permitiera incrustar imágenes y videos en HTML, también llegaron etiquetas que nos permiten tanto al usuario programador como al navegador decirle qué queremos comunicar en nuestra estructura HTML. Entonces, miren por ejemplo esas que tenemos. Tenemos la primera etiqueta que es header, ¿vale? Que básicamente sería como la introducción al contenido y es muy utilizada normalmente en el menú de navegación. Entonces yo tengo mi header y dentro del header voy a tener mi lista de ítems del menú. ¿Sí? Luego tenemos el nav, que entonces es ahí donde yo pondría los enlaces que mencioné. ¿Sí? Entonces, si quieren, miremos estos dos. ¿Sí? Entonces, normalmente el header es la introducción al contenido y en este caso va a ser la introducción a mi página web. Entonces, puedo subir y lo voy a poner al principio y utilizaré la etiqueta header. ¿Sí? Dentro de la etiqueta header voy a tener entonces otra etiqueta que va a ser nav. Y dentro de este nav ya podría tener la lista o mis elementos de navegación. ¿Sí? Aquí ya podría ser un home sobre nosotros. Y contacto. ¿Sí? Entonces miren, si ustedes ven esto y lo comparan con esto, para ustedes, ¿qué es más claro? Ustedes entran a una página web y ven esto así, con una así, ustedes dan por hecho que esta página o que este contenido, esta pequeña sección, hace parte del header o del top de una página web.
¿sí? Porque saben que estamos utilizando un header, una etiqueta de navegación y los enlaces. Diferente a esta, donde todos estamos usando divs, y va a ser mucho más complicado de pronto entender qué es lo que quiere comunicar el programador. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que buscan las etiquetas o los elementos semánticos, ¿vale? Es información que le vamos a brindar al navegador del objetivo que queremos lograr en la página. Entonces, miren que tenemos el header, que sería introducción al contenido, y este header no solamente es necesario utilizarlo en el inicio de una página web. Yo perfectamente puedo utilizar un header, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Normalmente, ay, madre, puedo utilizar un header aquí, comentarios, y por ejemplo, aquí podría poner un H3, que sea la fecha. El 26 de enero. ¿Sí? Entonces, el header básicamente es como la introducción al contenido que ustedes quieren dar. Ahora, que ustedes utilicen un header o que utilicen un div va a dar exactamente igual. ¿Sí? Ya está en la decisión de ustedes si utilizan etiquetas semánticas o divs, que al final de cuentas el navegador va a mostrar eso. ¿Sí? Pero obviamente es muy buena práctica empezar a utilizar los elementos y etiquetas semánticas. ¿Sí? ¿Les queda claro el header y el nav? ¿O alguna pregunta? ¿La HTML? Ah, sí. Miren que uno está hecho con header y con nav y otro con div y se ven exactamente igual. ¿Sí? Sí, exactamente, es para ustedes como programadores y para que el navegador entienda que lo que ustedes quieren dar. Igual el objetivo cuando ustedes hacen una página web es que esté bien posicionada, ¿sí? Que Google no les ponga problemas en nada. Y Google tiene en cuenta todo este uso de elementos semánticos. ¿Sí? Entonces, utilizar esta de header y nav. Entonces borro esta, que es como no se debería hacer. Y nos quedamos con esto. ¿Al momento alguna pregunta, muchachos? ¿O estamos? Una preguntita en la imagen, cuando digamos la actividad de las resultados del link, sí. No me está cargando. Normalmente tienes que darle copiar dirección de imagen. Sí, sí. Mostrame el link. ¿Cómo quedó el link? Sí, mira que estás comiendo el HTML. Aquí la extensión, estás comiendo el HTML. Ajá, le copiar dirección de imagen. Ya te debería funcionar. No. Bueno, ahí. Pero entonces en ese caso entonces sería mejor guardar la imagen y la copiar directamente. Listo. Adicionalmente, muchachos, adicionalmente el header y el nav, tenemos varios elementos que también son de muchísima utilidad. Y tenemos el main, el section, el article, el figure, el aside y el footer. ¿Han utilizado algunos de esos anteriormente o son nuevos para ustedes? Vale. Entonces, el main es como la parte más importante de nuestra página. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera acá un contenido, por ejemplo esto podría ser mi main. ¿Sí? Entonces, el main puede ser una etiqueta que contenga muchos más elementos.
Entonces va a ser la información más importante de mi página web. Y ya Google o cualquier buscador va a saber a qué lugar debería apuntar para obtener la información más importante del contenido. ¿Sí? Otro elemento súper importante es el section, ¿vale? Y es un contenido dependiente, ¿vale? Contenido dependiente, ¿qué quiere decir? Y es que básicamente cuando ustedes tengan otro, por ejemplo, tengo un contact.html, ¿sí? Este contenido perfectamente podría empezar con un section y aquí está toda la información de contacto. ¿Sí? ¿Vale? O también podría utilizarla tanto en estos archivos como en HTML. Entonces, de pronto puedo tener un main y luego voy a tener otra información que no es tan importante y relevante. Y aquí podría obtener un section, donde podría hablar de, si nos fijamos de pronto en la página de la universidad, ¿qué más tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, una sección de noticias de eventos, la vida en ICESI. Voy a tener una sección aquí que se llame la vida en ICESI. Entonces, miren, comparemos esto. Si viéramos esto como elementos HTML, y es que como quiero que ustedes piensen a ver esto, es, imagínense cómo se vería esto solamente en HTML. Para ustedes, ¿esto qué es? ¿Seguro que un H1? Un H1 solo debe haber uno en la página. ¿Sí? Entonces, y normalmente el H1 siempre debe estar por acá o hace parte del slider. ¿Sí? Entonces, normalmente, como esto es es el título de una sección, normalmente viene siendo un subtítulo, ¿sí? Un H2. Vamos a ver si le pegué. ¿Sí? Un H2. ¿Vale? Luego tenemos esto. ¿Esto qué etiqueta es? Una imagen. ¿Qué podría ser este elemento? ¿Qué creen que es este elemento de acá? Es un H, pero ¿qué H creen ustedes que es? Porque si lo comparamos con este H2, es mucho más grande. Así que posiblemente eso sea un H3, un H4, un H4. ¿Sí? Pero perfectamente puede haber sido un H3 y simplemente modificarlo un poquito el font size al título. ¿Sí? Y luego tenemos este P. ¿Sí? Esto es un P. Ahora, ¿qué creen que es esto? ¿Una o un botón? ¿Por qué no un botón? ¿Por qué creen que no es un botón? ¿No tiene un qué? Pero yo puedo un botón por CSS, lo puedo hacer ver como un enlace. Entonces es importantísimo que reconozcan la diferencia y es que básicamente el botón no tiene la propiedad de llevarme a otra página. ¿Sí? Un botón yo solamente lo voy a programar con JavaScript. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren esto. Si yo tengo un botón y le hago esta barbaridad, miren qué va a pasar acá. El botón, él no entiende qué es href. ¿Sí? Entonces yo solamente por JavaScript le voy a poder decir a este botón que haga alguna acción. ¿Sí? De lo contrario, este señor solamente va a estar aquí de adorno. Ya si yo quiero que esto tenga un enlace o algo, sería con la etiqueta A. ¿Sí? Como hicimos aquí con ICES. Si ustedes se fijan acá, miren que es una A. ¿Vale? Y entonces, retomemos lo del section. Si tengo una etiqueta section donde perfectamente puedo tener contenido dependiente de una página, de una sección. Entonces aquí es el mundo de ICESI. ¿Sí? Puedo tener una imagen. Abajo de esta imagen tenía un H4, H3. Luego voy a tener un P.
y luego tenía un botón, un enlace. Señor. Otra vez, otra vez. O sea, sí. Es mejor si uno tiene cualquier enlace primero ponerlos ahí, referenciarlos ahí, o digamos simplemente poner párrafo y luego en el JavaScript decir este párrafo me lleva a... Bueno, para ese caso, ¿y por qué requerirías usar JavaScript ahí? ¿Por qué usaría JavaScript si con el enlace podemos hacerlo? Mira, si por ejemplo en ese momento no tienes el enlace, puedes utilizar este numeral. Este numeral lo que hace es que no te va a llevar a ningún lado. Si tú por X o Y razón es un botón, la funcionalidad debería de ser entonces por JavaScript. ¿Sí? Entonces yo por JavaScript podría hacer algo así. ¿Has trabajado con JavaScript antes? ¿Has trabajado con JavaScript antes? Es que no te entiendo la buena práctica en qué sentido. Sí, exactamente. O sea, lo que yo hago siempre es, por ejemplo, tengo mi estructura HTML y una vez que ya sé que eso funciona bien, la paso a JavaScript en caso de que necesite hacer un loop con algún elemento, con alguna cosa. ¿Quieres responder tu pregunta? Dale. Entonces queda claro el section. Normalmente es muy útil como para diferenciar contenido que esté dentro de una misma página. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, aquí en la universidad tendríamos una sección de prestigio académico, tenemos una sección de la vida en ICESI y una sección de eventos y noticias. Entonces, aquí ya hice una sección del mundo en ICESI. Podría tener otra sección acá de H2, el mundo. ¿Sí? ¿Sí queda claro, muchachos, entonces el temita del section? Y luego tengo un article, que es contenido autónomo y reutilizable. ¿Alguien tiene idea de cómo podríamos utilizar este article? ¿O no se les ocurre? Sí, sirve mucho para los blogs. Por ejemplo, contenido autónomo y reutilizable. Entonces, por ejemplo, yo aquí podríamos tener, miremos en ICESI un ejemplo. A ver si hay por acá de pronto un artículo. Les muestro. Que lo podemos tener en diferentes páginas. El mismo contenido. Es, por ejemplo, mira, normalmente es muy utilizado para blogs y yo podría tener esto así. Sí, miren, es un artículo donde voy a hablar de Google Chrome, no sé qué, y luego tengo Mozilla Firefox y luego tengo Edge. ¿Sí? Entonces, este contenido perfectamente yo lo podría tener en diferentes páginas. ¿Sí? Obviamente, en este momento, como lo hacemos nosotros, es que simplemente copiamos y pegamos esto. Eso también puede ir dentro de un section. ¿Sí? Y luego me voy al contacto y lo pego también acá. Obviamente, una vez ustedes estén manejando algún sistema de, de contenido dinámico, pues obviamente simplemente sería decirle como que, hey, pega por favor el artículo de Google. Entonces él ya se va a replicar en todas en las diferentes secciones. ¿Sí?
Pero entonces, cuando tú le dices a una página que esto es un artículo, Google no te va a sancionar a ti por tener contenido replicado en tu página. Porque Google también se da cuenta de eso. Google se da cuenta, hey, esto ya lo está repitiendo, por favor, bórralo. Cuando tú le pones una etiqueta de artículo, él ya va a entender, ah, este es contenido reutilizable, que por eso es que se muestran diferentes páginas. Y de pronto esto suena un poquito ahorita, por ahorita suena un poquito en chino, pero más adelante vamos a entender de pronto en qué momento podemos utilizar un artículo, cuándo podemos utilizar un section, ¿vale? Y tenemos el aside, ¿sí? Que básicamente es el contenido lateral. Y si se acuerdan que hay páginas donde... Esperen que se me traba el computador. El país normalmente es muy común en estas páginas esto. Esperen que acá. Miren, por ejemplo, gracias. Esto sería una site, es contenido lateral. Entonces yo tengo, por ejemplo, esto puede ser perfectamente un section, esta parte de acá, incluido esto, y esto sería un aside, que sería un contenido lateral. ¿Sí? Entonces, obviamente, si yo pongo estas etiquetas en HTML, no se van a ver igual. Esto lo hace el CSS. ¿Sí? Miren que si yo hacemos el mismo ejercicio de borrarle todos los estilos a esta página, si me da el éxito. Uf, esto tiene una mano de cosas. Dios mío. Eso. Miren que, ¿dónde está el sidebar? ¿Sí? Entonces, básicamente ese sidebar se logra es con puros estilos. ¿Sí? Lo que les digo, estos elementos semánticos simplemente nos van a ayudar a que el navegador nos entienda qué es lo que queremos más o menos expresar en nuestro código. ¿Sí? Pero ya es el CSS el que nos va a permitir lograr todos esos cambios drásticos en nuestra página web. ¿Sí? ¿Todos son links? No, porque este es el home, este es el menú. Mira, por acá debería estar el sidebar. Esta es la parte del sidebar. Creo que este era el sidebar, ¿no? Side. Por acá hay un match, pero no lo veo. Bueno, en fin. Sí, entonces básicamente es un contenido lateral. Normalmente yo puedo tener entonces es que este computador creo que le estamos pidiendo mucho. Sí, entonces, voy a cerrar acá. Y miren, este sería más o menos un sidebar. ¿Sí? Un contenido lateral. Normalmente cuando ustedes entran, por ejemplo, a ver si yo entro a este contenido. Miren, esto sería un sidebar. Esto es un muy buen ejemplo del sidebar. Está el contenido, ¿vale? Que podría ser perfectamente el main, el contenido más importante de mi página. Y se trabó. Y este sería un sidebar. ¿Sí? Normalmente miren que en este momento el sidebar lo están utilizando para publicidad. Y luego vienen aquí noticias relacionadas. Y también hace parte del sidebar. Y entonces, imaginen siempre que el sidebar va a ser un contenido lateral de la página web. ¿Sí? Y finalmente tenemos el footer. ¿Han escuchado esta etiqueta anteriormente? El footer. Listo. Entonces, esta etiqueta es sumamente importante, muchachos, porque no sé si le ha pasado que muchas veces de pronto una página no ha terminado de cargar, pero como ustedes no ven un footer, ustedes dicen, ¿será que estoy esperando? ¿Será que ya se acabó la página? Y entonces,
En cuanto a experiencia de usuario se refiere, es muy importante que una página siempre tenga un footer, porque de esta manera le va a decir al usuario, hey, ya la página llegó hasta aquí. Sí. Sí, entonces listo, llega al fin y ya. Entonces normalmente el footer lo utilizamos con ese objetivo y dentro del footer yo también puedo tener entonces un app, que es donde normalmente la gente vuelve a poner como los enlaces que tiene la página web. Inicio. Señor. Sí. Entonces, digamos, esto es para, por ejemplo, en los textos para inicio, conócenos, como para toda información. Tal cual, para eso son listas. Normalmente, esta lista puede funcionar perfectamente afuera de este app. Pero como yo le estoy diciendo al navegador, hey, estas listas pertenecen al menú de navegación de mi página web. Pero perfectamente yo también puedo tener una lista por acá sin necesidad de estar dentro de una app. Muchachos, ¿cómo hago yo entonces si quisiera poner estas opciones cliqueables como enlaces? ¿Alguna idea? Quiero que cuando dé clic a inicio, se me recargue esta página y cuando dé clic en contacto, me abra esta página. ¿Una idea? ¿En dónde? ¿Qué hago? ¿Le pongo un A acá? ¿O acá afuera? ¿Qué hago? ¿Pongo el acá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Adentro del i? Acá. ¿Seguros? ¿Segurísimos? Ah, me siento orgulloso, muy bien. Sí, entonces, normalmente también uno ve muchas veces que, como por hacer las cosas rápido, ponen este A acá afuera. Y obviamente, si ustedes se fijan en lo que hemos visto hoy, es que la estructura dice que después del UL debe ir un li sí o sí. Ya dentro del li sí pueden ir las etiquetas que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, así está bien. Dentro del li voy a tener el A y dentro del A tengo la propiedad href que me va a permitir ir a este elemento, a este archivo. ¿Sí? Y lo mismo para esta. ¿Sí? Y también le pongo un href. Acá les recomiendo siempre, cuando ustedes vayan a enlazar un archivo, ponerle un punto slash. ¿Sí? Básicamente este punto le dice, hey, la referencia es este archivo, a la ubicación de este archivo, y luego pete al archivo que yo quiero. Igualmente acá. Entonces la referencia es, estoy parado en index.html y quiero abrir contacto. Y entonces aquí me iría a contacto. Lo bueno de Visual Studio es que también nos autocompleta el archivo que queremos enlazar. Entonces ya nos quedaría así. ¿Sí? Pero bueno, digamos que ya tenemos nuestra estructura de nuestra página web. ¿Qué va a pasar ahora? Esto está muy fácil aquí. Sí, me aprendí simplemente 8 etiqueticas de las nuevas y ustedes ya conocían un poquito sobre esto. Pero ¿qué pasa? Resulta que estos elementos están como segmentados en dos tipos, los elementos en bloque y los elementos en línea. ¿Sí? Y si básicamente, es que uno entiende muy bien cómo funcionan las cosas, los elementos, pero entonces muchas veces ustedes dicen, hey, ¿por qué yo no puedo sentar este elemento? ¿Por qué se me está complicando tanto modificarle el tamaño
o centrarlo o darle un salto de línea. Y es básicamente por estos dos tipos o por esta información que les voy a compartir. Y es que entonces los elementos que acabamos de ver están segmentados en dos tipos, ¿sí? Los elementos en bloque y los elementos en línea, ¿vale? Elementos en bloque básicamente van a ser todos estos que les estoy mencionando acá. El article, el aside, el div, el figure, el footer, el form, el header, el lead, el main, el p y el section. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en bloque? Que ocupan el 100% del ancho de su padre, de su contenedor. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá y yo le doy a inspeccionar a cualquiera de estos elementos, miren que él está ocupando el 100% del tamaño de la pantalla. ¿Sí? Eso quiere decir de por sí que ya es un elemento en bloque. ¿Sí? Miren, el H3, el OL, el header por acá arriba también, ¿sí? El main, ¿sí? Todos estos elementos, o la mayoría de elementos semánticos nuevos de HTML5 son elementos en bloque. ¿Sí? Y básicamente los elementos en línea van a ser los de texto, los de tipo texto, la mayoría de tipo texto. El span, el a, el button y el image. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que sean elementos en línea, que si ustedes se fijan, miren por ejemplo este enlace, miren que solamente mide la longitud del texto. ¿Sí? Por eso estos elementos no llegan hasta el 100% de la página. Entonces muchas veces lo que pasa es, a ver, ¿dónde está esto? Conoce más. Que por X o Y razón ustedes cometen el error de poner muchos A seguidos. ¿Qué va a pasar? Que como estos no ocupan el 100%, quedan todos uno encima del otro. ¿Sí? Si estos elementos fueran de tipo bloque, automáticamente él le va a dar un salto de línea a los demás elementos. Entonces, miren, si yo por ejemplo tengo un div, a diferencia de lo que hace el div, que ya sabemos que es un elemento de tipo bloque, miren que él sí me da un salto de línea porque este div ocupa el 100% del navegador, de la pestaña de mi navegador. ¿Sí? Es importante, muchachos, que sepamos las diferencias entre estos dos. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, que un elemento no ocupa el 100% de la pantalla, ¿qué tipo de elemento es? En línea. ¿Sí? Y cuando ocupa el 100%, va a ser un tipo bloque. Sí, H1 es tipo bloque. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se dan cuenta? Clic derecho, inspeccionar, y miren que el H1 está llegando hasta el 100% del tamaño de la pestaña, de la pantalla. ¿Sí? Miren, entonces, ¿qué otro elemento en línea tenemos? Por ejemplo, este señor. Miren que el botón también está ocupando solamente la longitud del texto de mostrar más. ¿Sí? También tenemos la imagen, también es un tipo en línea. Y si se fijan, la mayoría de estos elementos en línea son elementos que le cambian la apariencia al texto. ¿Sí? Por ejemplo, este B y el strong es el vulgarmente negrita. Y yo puedo venir acá y puedo ponerle un strong a este señor, a este texto. ¿Sí? Y obviamente sería muy maluco que si yo le pongo un strong a esto, me diera un salto de línea. ¿Sí? Miren que acá me perdí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde le puse el strong? En el mundo en ICES. Acá. Pero como ya es un H2, el H2 de por sí ya tiene una negrita. ¿Sí? Pero miren que aquí está. Y obviamente no me lo partió. Obviamente todo este comportamiento por defecto de los elementos se puede modificar con CSS.
yo le podría decir a este strong que deje de ser un elemento en línea a ser un elemento en bloque. Y miren que ahí sí ya se está comportando el strong ocupando el 100%. Pero esto obviamente lo veremos más adelante cuando empecemos con nuestro bloque CSS. ¿Listo, muchachos? ¿Claro esto? ¿Alguna pregunta, duda? En este momento son aproximadamente más de 60 elementos HTML. Son un montón que la verdad, para serle honesto, uno siempre usa los mismos. ¿Sí? Entonces, la idea es que el viernes cada uno de ustedes va a elegir y vamos a aprovechar este rato que nos queda en buscar una página que le llame la atención. Y vamos a intentar replicar la estructura HTML, tal cual como hicimos acá, que dijimos, esto era un H2. Entonces, escribimos un H2 y lo vamos maquetándolo. Y es como si esta fuera ya nuestro Figma y vamos a empezar a maquetarlo. Entonces, esto es un H2, esto va a ser una imagen. ¿Sí? Y obviamente, si por ejemplo ustedes dicen, esta etiqueta podría ser otra, la buscan en todo el listado de etiquetas que existen, porque miren todas las etiquetas que son. Miren todas las que tenemos. Pero obviamente hay algunas que nunca vamos a utilizar. Y la idea es que utilicen los elementos más básicos, ¿no? No nos vamos a ir todavía con formulario ni nada, que formulario es lo que sigue, ¿sí? Señor. Te vas a... Pero no, eso es trampa. Eso es trampa. Lo que quiero es que... ¿El ejercicio cuál es? El ejercicio es que identifiquen a ojo la jerarquía de los elementos. ¿Queda claro el ejercicio entonces? ¿Queda claro el ejercicio? ¿Cómo? Nada más traer la página de referencia. Sí, una página de referencia, una sección de una página de referencia, y obviamente no van a maquetar todo, ¿no? Simplemente maqueten una parte interesante de la página. No me vas a ir aquí con el home, el contacto, el formulario, no, solamente una pequeña parte. ¿Hay que ponerla esta para el viernes o en la clase la vamos a hacer? En parte de la clase la vamos a hacer y hoy. Dicho, aprovechen el tiempo de hoy para buscar, si tienen preguntas, dudas, las solucionamos, ¿listo?